la clase, diálogo, etcétera, etcétera, donde hoy nos acompaña Silvano, que es una persona que nos ha demostrado a través de todas sus charlas, de todas sus intervenciones, un gran conocimiento de la historia, de la genealogía, de los documentos históricos, de ese empeño por salvar nuestro patrimonio. Entonces, pues doy la bienvenida, Silvano, a todos ustedes. Y Silvano, tienes la palabra y quedamos en tus manos. Y somos todos Pero, tuyos. pero dos avisos parroquialcitos chiquiticos les hago yo antes de. Estoy administrando la grabación y su presentación. Entonces les voy a rogar el gran favor mantener permanentemente sus micrófonos en off para que no nos generen distracciones, etcétera, etcétera. Y sin embargo, yo tengo el chat abierto en un equipo y la presentación en otro. Quien quiera participar, por favor, levanta su manita virtual y lo tenemos ahí de primerita en la fila. O si nos quiere compartir sus impresiones por el chat y yo voy a estar administrando ambos. Qué pena, Silvano, y muchas gracias y bienvenido nuevamente. Gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Veo que somos un grupo pequeño y eso es muy bueno porque podemos conversar y después, como decía Adriana, pues divulgar las cosas buenas que podamos encontrar. Es una conversación para no instruir, sino para compartir cosas. Yo también debo recibir de ustedes algunas iniciativas, cosas buenas que podamos compartir y yo pueda desarrollar luego. Lo que he preparado para ustedes es en virtud de la conversación que tuvieron en la reunión anterior. A mí me animé mucho y le comentaba a Diana que bueno que hiciéramos un paseo por la institucionalidad española, un poco bajo el modelo en que hoy trabajamos, y es mirar el principio de procedencia de los documentos, digamos, examinando la competencia, las funciones de cada entidad, la perspectiva jerárquica de los gobiernos. Algo así como, ¿cómo son posibles los documentos? ¿Dónde están los documentos? ¿Cómo se originaron? Ojalá pudiéramos avanzar incluso en cómo se estructuran los documentos, porque es la parte diplomática. Entonces yo quise llamar la charla como la diplomática de la documentación hispánica, para ver en cuánto ayuda la diplomática, que la diplomática es una disciplina que, digamos, analiza, interpreta el documento en su estructura física, en su estructura externa, y conecta con el contenido profundo del documento, que es la intencionalidad del actor y la funcionalidad del escrito. Entonces es para poder como juntar dos elementos, los elementos interpretativos de una lectura del documento que se hace con el recurso paleográfico, y es poderlo leer, poder hacer la transcripción de un lenguaje antiguo a un lenguaje presente, pero al mismo tiempo tener el contexto del documento en lo que él contiene, porque hay una cantidad de información que está precisamente en eso, en el cuerpo del documento, y va más allá de lo que está entre las líneas allí escritas. Voy a hacer la presentación, voy a presentar para avanzar rápido en lo que preparé y podamos conversar. Voy a optar por una pantalla completa para el fin de pasar entre varias de las ventanas que tengo abiertas. Desde luego, iniciar con la presentación propiamente dicha y la ponemos a full pantalla para entrar. El punto de partida es la organización político-administrativa de la corona española. Trabajemos pues más o menos hasta el siglo XVIII. No nos metemos mucho con el siglo XIX, que son las variaciones de las últimas décadas de la vida hispánica aquí y las incorporaciones, las modificaciones que se hicieron en virtud del proceso independentista. El nivel local y el nivel general es lo que tenemos que observar. Entonces voy a empezar por los reinos de Indias, lo que se llamó las Indias y el Mar Océano, que el nivel local lo trabajaron básicamente los cabildos de las ciudades y las villas, y también los cabildos indígenas. Aunque hoy no estoy haciendo mucho énfasis en los cabildos indígenas, hago una revisión de uno de los cabildos, muy, muy breve, porque, bueno, a pesar de que los pueblos de indios fueron para esta parte del país una de las,
digamos, como de los laboratorios más especiales para poder contar el mundo indígena en el seno de la sociedad española. Entonces, los cabildos en las ciudades y villas tenían una función y una misión muy especial. En este caso, yo le encuentro 6 funciones a los cabildos. Primero, la relación con los corregimientos y los alcaldes mayores. El cabildo tiene en principio una función concejil y administrativa. Entonces, ahí está, y estaba integrado pues regidores. En número, las villas más o menos 4, de 4 no pasaban, más bien menos a veces. Las ciudades pequeñas unos 6 regidores y las ciudades grandes 12 regidores. En cuanto a la función judicial, que era el más importante, aquí quiero ir diciendo, tal vez lo vaya a repetir un par de veces, pero no importa, me disculpan, es que la razón de ser del Estado español era la justicia. Entonces, todo lo demás, las demás cosas administrativas y demás son subsidiarias, pero la misión estructural del Estado español era la justicia. Por eso los alcaldes, que eran 3 alcaldes, tenían funciones ante todo de justicia. Y los administradores eran más bien otros funcionarios del cabildo. Desfacer entuertos, desagraviar los súbditos, era la razón de ser del Estado español. La administración de alcaldes de primero y segundo voto es muy importante reconocerla porque en los procesos judiciales hay primera y segunda instancia. Y el alcalde de la Santa Hermandad, ese es muy valioso porque ese manejaba la moralidad pública. Generalmente algunos de esos alcaldes eran oficiales del Santo Oficio. Entonces otra de las misiones y es conectar con la formación de la moralidad, la civilidad y vivir en policía. Eso lo hacía el alcalde de la Santa Hermandad. Y buscaba a los enamorados furtivos por ahí en las calles oscuras para que fueran para la casa y no incurrieran en el pecado de la carne y resolvieran situaciones familiares adversas. Las funciones protocolares, esas son muy valiosas también. La gente no las reconoce mucho, pero sí lo son. El alférez real, que era un cargo que se compraba, él portaba el estandarte del rey por la calle real. Entonces, esa parte simbólica, la gente a veces se mofa de eso, se burla, ridiculiza la historia con eso, pero no, era importante porque era traer la imagen del rey a las localidades y la majestad del rey, de la justicia y demás elementos del poder que ordenaban la sociedad. Los funcionarios menores ahí sí eran también muy importantes para la sociedad y estaban los alguaciles, que son como funciones de policía, el que va y captura a los reos, el que pone el orden en las guaraperías, en las chicherías. El alcaide es el que vigilaba la cárcel. No en todas las poblaciones había cárcel, pero las ciudades sí estaban obligadas a tener cárcel. De hecho, las parroquias en el siglo XVIII no se les erigía si no se garantizaba que iban a construir una cárcel. En los pueblos de indios no tanto, allá había un cepo. En algunas parroquias también, si no tenían cárcel, tenían un cepo, pero en todo caso había que nombrar un alcaide de vez en cuando para administrar esos temas de seguridad ciudadana ahí con respecto a delincuentes. Hay otros cargos muy buenos que dejaron muy buena documentación, como el procurador, que es el que defiende la ciudad, es como el abogado oficial de la ciudad, pero él representa la ciudad y generalmente toca viajar cada rato a Bogotá o a Tunja, desde esta parte del país. El depositario general también era muy importante porque él se encargaba de atender todos los casos de deudas, porque las deudas les hacían embargos y él tenía que asumir la custodia de esos embargos a los deudores y los intereses también de los bienes del cabildo y de la ciudad. El padre de menores tiene un alto valor y hay muy buenos documentos con respecto al padre de menores porque él tenía que hacer los conciertos para menores, protocolizaba la defensa de los niños, vigilaba a los vagos en los caminos. Entonces hay mucha documentación muy rica que se produjo ahí en razón de las funciones de esto. Por eso los cabildos estuvieron aportando conocimiento muy profundo de cómo se comportaba la sociedad en el sistema hispánico. El fiel ejecutor, lo mismo que el depositario general, ellos tenían que ver con las pesas y medidas, el orden de la sociedad, el valor de los precios. Hay constantemente una lista de precios en el mercado. El Estado español estuvo vigilante de la especulación, por eso el cabildo regulaba los precios y las medidas. El escribano público y del cabildo, por supuesto, ahora más adelante hablaremos de qué produce ese señor, qué documentos dejó, en qué consistía la escribanía pública y del cabildo.
Y hay unos alcaldes especiales, uno muy poderoso en Pamplona, que fue el alcalde real de Minas. De hecho, hubo 2 reales de Minas en la jurisdicción de Pamplona, en el Real de Minas de Páramo Rico y el Real de Minas del Río del Oro, que estaba donde hoy es Bucaramanga. Precisamente hay un barrio que se llama el Real de Minas, que es donde estuvo construido el aeropuerto. Ahí eso es muy famoso porque se conservó mucha evidencia de lo que fue el alcalde mayor de Minas de Bucaramanga. Los alcaldes pedáneos o partidarios también dejaron buenos documentos. Entre otras cosas, ellos fueron quienes abrieron las escribanías en los valles fértiles, en donde se fueron erigiendo las parroquias en la ciudad de Pamplona. Entonces, esta pues, diapositiva era como para hacer un balance de lo que fue la constitución de la administración en lo local y de cuántos actores intervienen y qué documentos nos debieron dejar. Ahora, el cabildo, ¿cómo se organizó el cabildo? Pues desde que llegó la hueste española, que ella viene estructurada, la hueste de conquista es una estructura militar con iniciativa privada, pero con legitimidad del Estado. O sea, todas las conquistas, todas las campañas de descubrimiento y conquista traen ese atributo desde los mismos viajes de Colón, que se hace con la iniciativa privada, la estructura militar y la legitimidad del Estado. Privada porque quienes invierten son los particulares. Estructura militar porque el Estado autoriza que haya un poder, una administración ahí. Entonces ahí están los cargos, un capitán general, capitanes y sargentos, cabos, soldados, el capellán, el escribano, los oficiales artesanos, los indios de servicio y los indios aliados para la conquista. La conquista de América se hizo con indios en proporción de 10-3, imagínense. Entonces, eso cuando se fundaba la ciudad se convertían entonces en un ente civil. El cabildo, la estructura de la hueste deja de ser militar y se convierte en un cabildo para que aparezcan los cargos que van a administrar. Entonces, ahí es donde empieza la producción de documentos. Entonces, está el Justicia Mayor, que tiene eso, es la última instancia. El alférez, que es el protocolar, que representa al rey. Los alcaldes, que son 3, que ya los vimos. Primero voto, segundo voto. También se le decía primera vara o segunda vara. Los regidores que componen la función concejil y administrativa, los otros cargos como procuradores, escribanos, padrinos de huérfanos, que ya miramos, alguaciles, alcaides, y así se estructuró la administración en todas las ciudades del mundo hispánico. La vida, pues nosotros intentamos representarlos y en caso les ponemos con nombre propio. Estos fueron los primeros alcaldes en Pamplona, después de que se funda la ciudad. Entonces ahí están, como están todos registraditos, pues podemos decir quiénes eran y qué funciones empezaron a realizar. Siempre para poder contar la historia, nosotros ahora nos toca graficar, nos toca ilustrar, nos toca hacer video, podcast, todo eso, de cómo es que tratamos de difundir ahora el conocimiento histórico general. Y entonces graficamos, mira la función del padrino de menores, la función del alcalde de Santa Hermandad, el fiel ejecutor que controla pesas y medidas, todos los cargos como el escribano. También estudiamos los escribanos. Esos escribanos es muy bueno hacerles una buena historia porque ellos casi se dedicaron toda su vida en un solo cabildo a trabajar y también como los cargos eran vendibles, también hay una relación muy especial con la formación de una élite. Los cabildos aquí los tenemos en el territorio, para este caso en el oriente colombiano y occidente de Venezuela. Ustedes saben que el occidente de Venezuela fue poblado por pamploneses y tuvo una dependencia con el Nuevo Reino, hizo parte del Nuevo Reino de Granada. La Capitanía General de Venezuela se creó para allá y después asumió las ciudades occidentales. Entonces aquí estaba pues Pamplona, que es la mamá de todas, que venía desde Tunja. Allá alcanzamos a poner a Vélez porque hace parte de lo que hoy es Santander, San Juan Girón, para lo que hoy es Santander. Y en norte de Santander actual, entonces tenemos Pamplona, San Faustino y Ocaña y Salazar de las Palmas. Y lo que es Venezuela, entonces Mérida, que fue la primera, luego San Cristóbal y después La Grita. San Cristóbal es una villa. En organización local también tenemos, aquí la organización, el Cabildo Indígena. En lo local también tenemos el Cabildo Indígena en las repúblicas de indios. Esta es una tesis que estamos desarrollando con mucha propiedad porque es un asunto de afluencia de documentos y carácter en la interpretación para poder decir que los pueblos de indios, las doctrinas de naturales, en realidad fueron una república. Casi no nos comprenden mucho, pero podemos mostrar
con lujo de detalles que el Estado español se administró con 2 repúblicas simultáneas, la República de los Indios y la República de los Blancos, pero estamos haciendo un empeño para mostrar qué era la República de los Indios, cómo administraban su territorio, cómo se administraban ellos en sí y quiénes participaban. Básicamente, la estructura de poder la lleva el doctrinero, el corregidor de naturales y un cacique mayor o el mismo cacique, el mismo cabildo indígena. ¿Qué funciones tenía? Una función concejil administrativa que le hacían 2 regidores, máximo 4, según el tamaño del pueblo. La función judicial que le hacían los 2 alcaldes, el alcalde de primera vara y segunda vara, y en algunos casos se llevaba, pues él estaba en la segunda instancia, pero cuando no se podía resolver, él tenía que mandar eso al cabildo de la ciudad. Entonces ya pasaba al corregidor de naturales y el corregidor de naturales a veces acudía al cabildo para que el justicia mayor le ayudara. Aquí hay para el caso nuestro de esta región, hay unos expedientes muy hermosos, hermosos digo yo, por lo que son ricos en historia, y es el caso del pueblo de indios de Silos, donde los 2 alcaldes que había, asusados por el cura, hicieron la ejecución de 3 indígenas, abuela, la madre y la hija, acusándolas de brujería, hechicería y encantamiento. Eso ocurrió en 1764, perdón, 46, y eso fue un caso muy sentido. No conocimos el expediente, no porque tuviéramos acceso al archivo de los indios, sino porque a ellos se les hizo un proceso por abuso de autoridad, se extralimitaron en sus funciones y así conocemos cómo hubo 2 casos de muerte y quema de indígenas allá en Silos, en el pueblo de indios de Silos. Pero vemos ahí que quienes actuaron fueron los alcaldes indios. No estuvo presente el corregidor de naturales. Hay una tercera función, que son las funciones de república. Aquí tampoco pues, hemos tenido que hacer un esfuerzo para que los comprendan. ¿Quiénes son los oficiales de república y qué documentos dejaron en los pueblos de indios? Estaban los alguaciles, que como ya hemos dicho, hacen las funciones de policía, el alcaide de cárcel. Los indígenas no tuvieron cárcel, en realidad lo estoy buscando en todos los pueblos y son muy pocos los que tuvieron cárcel físicamente construida. Tenían un cepo. El escribano, a veces uno de los alcaldes hacía de escribano, por eso los documenticos de allá vienen con muy malita letra, a veces el cura les ayudaba, el sacristán. No siempre tenemos un escribano en los pueblos de indios como tal. O iba el escribano del valle cercano o de una parroquia cercana a hacerles ese trabajo. Pero los oficios de república más importantes eran el sacristán, los mayordomos, que eran los mayordomos de las cofradías, los priostes que se encargaban de preparar la procesión y las fiestas, los cantores que todos los días están en el templo acompañando la Eucaristía y los pastores que cuidan el ganado. ¿Por qué? Porque el ganado es de la Virgen. Y digo de la Virgen porque casi el 100% de los pueblos de indios fueron marianos. Entonces, aquí lo rico de esta documentación son los libros cofradiales. Y en los libros cofradiales está registrada todos los conflictos, todas las cosas, además de llevar las cuentas de las cofradías. Ahí la más poderosa que hemos encontrado es la de Nuestra Señora de las Angustias de la Bateca, la de la Candelaria de Silos o Nuestra Señora de los Dolores de Cácota. Pero todos los pueblos tuvieron sus grandes cofradías y ahí está el nutrido de la documentación. Y uno los ve a todos actuando. Entonces, el Cabildo Indígena se encarga de administrar la población indígena, los resguardos y los bienes esos finalmente terminaron todos matriculados a la Virgen y abrieron una caja comunal, y en la caja comunal administraban los bienes, en una caja triclave. Una llave la tenía el cacique mayor, otra llave la tenía el cura y otra llave la tenía el corregidor de naturales, allá iban todos los recursos. Y los recursos se usaban para la salud pública, para atender las viudas, los huérfanos y para los entierros generalmente. Y les sobraba plata para prestarle a los ricos, a los terratenientes. En cuanto a la naturaleza de los documentos, ahí vamos a hacer una miradita a la parte diplomática de los documentos. No voy a detener mucho al contenido del documento en sí, sino como para que vayan mirando la parte externa, porque ustedes se topan todos los días con estos documentos, y entonces hay que, como mirar, hay una parte protocolar en la estructura interna de los documentos, que siempre la van a ver ustedes, yo no la pasa de lado, uno va directo a buscar el dato, y no mira que el documento tiene un protocolo. Esa es una cornisa o cuerpo superior que tiene y contiene unas fórmulas legales necesarias para darle validez al documento o darle perfección jurídica. El protocolo lo formaban diversas partes, hasta la misma advocación y la intitulación del documento. Bueno, esta es una partecita diplomática que quise compartir acá, no me voy a demorar mucho, pero sí quiero que la vean. En la estructura del documento, ¿quién está ahí? Ahí está la firma, está
la frase final de despedida, está el encabezado, Sacra Cesarii Cristiana Majestad, bueno, y están todos los demás elementicos. En todos los documentos hay un protocolo, en todos. Entonces, por ejemplo, está la invocación, que generalmente es un crismón, una cruz, unas iniciales, JC, Jesucristo, o una C de simplemente Cristo. La adornaban con cositas. Hay una invocación también verbal, que está escrita ahí. In nomine Dei es muy común en los testamentos, muy común en las arras, en las dotes. En muchos documentos la echan adelante. In nomine Dei, en el nombre de Dios, amén, es un latinajo. Pero también todos tienen, por ejemplo, es diversa. Por ejemplo, en el nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y una. Ustedes pueden, ahí cuando tengan tiempito, como van a tener la presentación, lo pueden leer. Yo transcribí todo el pedacito, pero ahí está. ¿Sí? Todo lo que él escribió, eso es de las más largas que uno puede ver y que son muy útiles, que son muy comunes en la documentación genealógica, que es lo que ustedes más buscan o buscamos ahí. En el nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas y una sola esencia divina, y de la bendísima y glorísima siempre Virgen María, su Madre y Señora abogada de todos los pecadores y de todos los santos y de la Santa Corte Celestial. Ese es lo más largo que puede usted ver en una advocación de esa naturaleza. Y aquí entonces la intitulación también es muy importante, que es el nombre, el título, la condición de la persona de quien emana el documento, o sea, porque sé que ellos esgrimen la autoridad, siempre verán ustedes fulanito de tal, o sea, tiene todos los títulos adelante para que su documento sea poderosamente válido y se corresponde con la competencia y la función que tiene, en el cargo en que está. Ese hace parte, pues, de lo fundamental del actio del documento. Entonces, ahí, por ejemplo, en este punto dice: yo, Alonso del Valle, procurador de causa de la Real Audiencia y vecino de esta ciudad de Santa Fe, y dice todo lo que lo legitima para resolver, para darle fuerza jurídica y validez a todo lo que está diciendo, como acto administrativo, por supuesto. Ahora, en cuanto a lo que es dirección o destinatario, este es un testamento. Entonces, mire, justamente le puse el testamento de Juan del Rincón, que es de grata recordación para nosotros. Ahí está el nombre, título, condición de la persona a quien va dirigido el documento. Están los nombres completos y los cargos. Están todos los que la presente vieron, o sea, es para quién va dirigido el documento. Y el cuerpo del texto, que es una notificación, expresión de motivos que existe. Está la disposición, que son pues, mandas testamentarias, y son fórmulas que siempre tienen que estar ahí. Hago y ordeno mi testamento y última voluntad. Otros dicen, estando en mi sano juicio, de que está mi postrera y última voluntad. Siempre tiene que haber una fórmula que indica qué es lo que va a decir. Aquí está, por ejemplo, la sanción y corroboración. Siempre el documento tiene que ser sancionado, tiene que ser como pasa hoy, ¿no? Y para cumplir y pagar mi testamento y las mandas y alegatos contenidas en esto, nombro como testamentario y albacea fulano de tal. O sea, alguien tiene que ejecutar, ¿sí? Y ahí se especifica exactamente quién tiene que ser. Y la parte final, que es la validación legal, eso, pues, el escribano tiene un sello y él siempre dice en testimonio de verdad y pone una cruz. Bueno, entonces esa es la validación, los elementos que sirven para otorgar que el documento sea válido, auténtico, firma y rúbrica de los autores, bueno, de los testigos, de las personas que intervienen ahí. Entonces, por eso ahí está. Les transcribí el pedacito. Yo, Luis López de Carvajal, escribano público del número de la ciudad de Santa Fe. Bueno, entonces, en todos va a estar. Esto es muy importante para echarle ojito a los documentos falsos. O sea, la diplomática sirve muchísimo, es para eso, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque hubo modificaciones en estas fórmulas a través del tiempo y los sellos, por ejemplo, y no pueden encontrarse sellos antes de 1617, por ejemplo. Entonces, de pronto le presentan un documento sellado por allá del siglo XVI y en el siglo XVI no estaban los sellos. Entonces, hay que estar pendientes de eso para detectar falsificaciones. En cuanto a la producción documental peninsular en América, entonces, y de América tenemos lo siguiente: los documentos peninsulares. Eso es una listica rápida. No los puedo tratar todos porque son una inmensidad, pero sí como los más convergentes. Tenemos la Real Pragmática o Pragmática Sanción, que está a cargo de los reyes. Es un documento proferido por el rey. Buena parte de ellas están ya impresas. Es una portadita de una impresa.
Y la fórmula básicamente es pragmática sanción de su majestad en fuerza de ley para, o real pragmática por la cual su majestad se sirve, pragmática que su majestad manda publicar, bueno, o real pragmática simplemente. Entonces es muy clave eso porque son las ejecutivas más veloces. La segunda es la real cédula. En esta hay mucha tela por cortar porque las confunden mucho con otras que tienen más o menos el mismo enunciado, pero hay que tenerle pues como cuidadito ahí. Básicamente la intitulación es la que permite diferenciarlas, que todas vienen allá directamente del rey, atienden los negocios del rey, a veces son exclusivos de él, o porque se los llevan para intervención directa por parte del consejo. Cuando el consejo no tiene la autoridad suficiente, todavía le dice al rey, lo que pasa hoy, un funcionario proyecta un documento, si él no tiene la autoridad suficiente, va a que el alcalde firme, y así. Entonces, mire, intitulación, puede decir el rey, yo el rey, la reina y el rey, nos el rey y la reina, yo el rey o simplemente yo la reina. ¿Eso por qué? Porque es en el momento histórico preciso, eso va variando, que falleció el rey, quedó solo la reina, o están ambos. Entonces eso depende del momento histórico en que están los encabezados, o porque simplemente lo prepararon así. A partir del siglo XVII, la Secretaría del Despacho de Marina de Indias asumió los negocios de Hacienda. Entonces aquí aparece Marina y Guerra especializando sus funciones. Y el Consejo empezó a expedir cédulas ya por cuenta de ellos. O sea, ya de aquí hacia abajo se desgrana la producción de cédulas por parte de los funcionarios pues, autorizados o competentes, como la Secretaría del Despacho. Y ahí toca mirar también cuáles son cédulas como tal o cuáles son simplemente órdenes específicas o cuáles son fallos, autos o mandatos, o por mandado de su Alteza. Entonces siempre, cuando está haciendo la labor del rey, en nombre del rey, siempre dice por mandado del rey, significa que él me facultó y yo de aquí para arriba soy quien resuelve. A partir de 1717 hubo un reacomodo de los documentos. Entonces, aquí por ejemplo que les decía antes, cuando uno quiere mirar temas de falsificación y eso, hay que echarle ojito, es cómo se fueron modificando los documentos a través del tiempo. Entonces, a partir del 717, digamos que sobrevivió la cédula real tradicional, pero se le incorporaron otras cosas, como la cédula ministerial o vía de reserva y la real orden. También hubo otros tipos documentales como las de los oficios simplemente, las peticiones de parte, en el caso de un proceso, una de las partes hace una petición, o podrían ser también instrucciones o cartas reales. Para tiempos de la independencia se produjeron muchos otros documentos de orden oficial, como reglamentos, muchos reglamentos. Se produjeron también instrucciones, muchos instructivos que se mandaban, sobre todo que hubo que dotar de instructivos a los diputados. Aquí está el encabezado de una cédula, el rey, es lo primero que tiene que decir, ya usted sabe qué es una cédula porque es el rey, y el tipo de sello, arriba usted puede ver que es un sello primero, el valor de sello primero es alto, es altísimo, y por aquí les tenía el sello, cuánto, ahí lo dice de hecho, y esa cédula tiene un cuerpo muy preciso, entonces, por ejemplo yo les puse la cédula y puse la transcripción. De hecho, esta cédula se publicó en uno de mis últimos libros, es la titulación de las villas, de Muy Noble y Leales Villas de San José de Cúcuta y la Villa del Rosario. El documento en sí dice mucho de por qué se da la cédula, quién se titula y demás, pero está dentro del expediente, o sea, la cédula produce el expediente, digamos, genera la producción de un expediente porque de España solo llega la cédula. Pero para que la cédula se produjera, hubo muchos documentos que fueron desde acá. Y una vez que llegó la cédula acá, desde la audiencia para abajo, se tuvo que generar otro expediente. Entonces, hoy tenemos sendos expedientes en función de esta cédula. Y esta cédula termina autorizando la producción de otras en las facultades de los que la pueden producir. En este caso, de la audiencia de Santa Fe. Y después del Cabildo de Pamplona y así sucesivamente hasta que se posesionaron las autoridades en esta villa y empieza la villa a producir todos los documentos propios de un cabildo. Los documentos peninsulares, entre ellos también estaban las reales órdenes, como ya lo vimos antes. Esas surgieron a partir de las modificaciones institucionales promovidas por los Borbones. El asunto que contiene parece
emanado del rey, pero en realidad está hecho por los consejos o por otros despachos. Entonces aquí pues es obvio que el imperio es muy grande, el rey no alcanza a conocer absolutamente todo y para eso se organizan los diferentes consejos. Pero los encabezados son muy importantes aquí porque dice, por ejemplo, de orden de su majestad, ¿sí? De real orden lo comunico, ha resuelto el rey que, entonces vienen esos enunciados muy especiales acá. La orden real, entonces, como no la puedo explicar como tan a profundidad, pues para que ustedes cuando la vayan viendo más o menos cómo se conformaba, se comunicaba expresamente, alguien comunica algo, sea el secretario de despacho universal de la Marina, y entonces él hace un nombramiento, lo tiene que comunicar o una orden específica. En los documentos peninsulares también están las reales provisiones, que ya lo vimos antes, ya aquí la clave es que ustedes vean las fórmulas que las patrocinan, como salud y gracia, por cuánto, en nombre de, es mi merced, ya un poco para qué sirven. Estos son documentos más solemnes emanados por la autoridad soberana y en general se usan para otorgar títulos y nombramientos, gracias y mercedes. Entonces, esas reales provisiones son muy buenas, de verdad, como documentación, además son muy nutridas. Para nosotros creo que yo les traje una, que es el título de la ciudad de Pamplona. Entonces, los títulos de villa, títulos de ciudades, nombramientos de altos funcionarios, entonces hay muchos. Este es el título de la ciudad de Pamplona, que sin embargo pues dice cédula real, pero en realidad es una real provisión. Llegó 5 años después de fundada la ciudad de Pamplona. Y aquí hay otras muy buenas. Esta, por ejemplo, es una real provisión originada nombrando un regidor perpetuo en la ciudad de Mérida, en Yucatán, México. Entonces, estos son muy buenos documentos. De hecho, vienen así. En los expedientes uno los encuentra, hermosísima letra, muy bien hechos, muy bien estructurados. Son ideales para estudiar la diplomática de esos documentos. Aquí tomé de un libro de Natalia Silva una paginita ahí para no transcribir lo que eran los documentos que produce el Consejo de Indias. ¿Para qué sirve el Consejo de Indias? ¿Qué es lo que dice el Consejo de Indias? Ellos crearon justamente el Archivo General de Indias en 1785, institucionalmente, con la sede en Castilla, en Sevilla. Y el Consejo recibía la documentación que llegaba de todas las autoridades subalternas de América y de los súbditos allá en la península. Entonces, ese es muy importante porque aquí se genera ya una política archivística muy poderosa en España y para nosotros es muy útil porque es lo que la compañera nos mostraba la vez anterior en dónde está el archivo de Simancas, qué puedo consultar de aquí, qué puedo consultar de acá. Entonces, es como para ir cotejando cómo se estructuraron los sistemas de archivos y cómo hoy están al servicio, entre otras cosas. Además de qué tipos documentales, qué series documentales usted puede encontrar allá en esos archivos. En este caso, el Consejo de las Indias. Aquí tenemos un documento muy importante que es una función de ellos que eran las consultas. Las consultas eran la clave de la decisión real. ¿Por qué? Porque a él se le consultaba. El papel del secretario era esencial, sobre todo aquello, sobre todo los consejos que no podía presidir el rey. El rey no podía estar en todas partes, no iba, de hecho. Este documento representa en la génesis documental de un expediente un momento crucial de la actio, que es la acción, porque significa la participación de los intervinientes en el negocio. Entonces, está dándole respuesta a una consulta específica en un expediente. Bueno, la Casa de Contratación tiene básicamente la misión del comercio, el comercio y Hacienda, de autorizar los viajes, de la parte técnica de la navegación, de nombrar los pilotos, de examinarlos, de dar las patentes y al mismo tiempo de Tribunal de Justicia. La Casa de Contratación también produjo una documentación extraordinaria. Se creó desde 1524. Y aquí tenemos entonces los tipos de documentos que se producían en esta casa. Eso es una listica rápida, no podemos hablar de todos, no tenemos tanto tiempo, pero estaban las licencias para venir a Indias, que es un documento que interesa mucho a los genealogistas, porque están los expedientes de esas licencias, están las cartas de naturaleza, están las fianzas, están los autos generales, registros de las embarcaciones, los papeles de las cargas, información sobre averías de los barcos, hundimientos, ataques de piratas, pleitos y sentencias allí, y los autos para examinar los pilotos.
Entonces, es una, pues ahí, el viaje a Indias era muy importante, afortunadamente está muy bien documentado. En este caso es el auto de la Casa Contrata en Sevilla, ante Rodrigo, un cosmógrafo y pintor del imperio, para examinar un piloto que vendría a tierra firme en estas partes. Este es el documento que ustedes adoran, que todos los genealogistas nos gusta muchísimo cuando tenemos que ir allá, y es los registros en los libros de pasajeros, los catálogos de pasajeros. Yo encontré pues está en el libro de Natalia. Es una hoja en que se registra el asiento de los pasajeros de Indias, donde aparecen registrados tanto los extranjeros. Y fíjese que en esa columnita están los extranjeros y están este está del segundo tomo. En el segundo tomo está estos son un señor, unos genoveses. Es muy bueno porque uno puede, incluso para hacer práctica paleográfica, ver cómo transcribieron. Uno ve que hay hasta errores en las transcripciones, pero es muy chévere ahí. Las ordenanzas o mandamientos de los virreyes y presidentes, ese también es muy chévere. ¿Por qué hablamos de virreyes y presidentes? Porque en el desarrollo político administrativo de las Américas, estos ya son los documentos producidos en América. Primero estuvieron las audiencias tuvieron un presidente, originalmente solo los oidores, después ya tuvieron unos presidentes, que es como la época de los presidentes, y ya para el siglo XVIII que aparecen los virreyes, pero entonces la mayoría del tiempo fueron presidentes de audiencia. Este es un traslado del mandamiento del virrey del Perú, don Francisco de Toledo, sobre que los vecinos de una provincia, de la provincia de Quito, no pagaran, o sea, no fueran presos por deudas, porque en esa época pues había en la gran mayoría de los casos había deuda por cárcel. Entonces aquí estamos claros es en los documentos ejecutivos, el virreyes y presidentes. Yo debía haber puesto primero presidentes y virreyes porque primero hubo presidentes y luego virreyes. Lo que sucede también acá es que las audiencias, perdón, los virreyes tenían varias audiencias. Por ejemplo, el caso del Nuevo Reino de Granada, el virrey del Nuevo Reino de Granada tenía a su cargo la audiencia de Santa Fe, la audiencia de Panamá, la audiencia de Quito. Pues, o sea, tenía 3 audiencias. Por eso tenía 3 presidentes. Él hacía funciones de presidente en la audiencia de Santa Fe, pero necesitaba un presidente en la de Panamá y otro en la de Quito. Los documentos producidos en América Hispánica, también desde el gobierno alto, del gobierno central, estaban las cartas acordadas en los acuerdos. El acuerdo es la audiencia, la Junta. También produce decretos que empezaron a aparecer en las notas marginales, después tocó instituirlos en documento completo, de cuerpo completo, y las sentencias judiciales. Acuérdense que la audiencia tiene ante todo funciones judiciales. Las audiencias, bueno, unos tribunales administrativos y judiciales que estaban integrados pues por oidores. La primera fue la de Santo Domingo en 1511, se creó, se instauró, y la última en crearse fue la de Cusco en 1787. En el Nuevo Reino de Granada, como ya les comenté, hubo 3, la de Santa Fe, la de Panamá y la de Quito. Bien, la audiencia de Indias estaba compuesta por oidores, alcaldes, repartidos en salas. Esta estructura es bueno mirarla a fondo. ¿Por qué? Porque a partir de esa estructura es que uno encuentra los documentos dispersos por todo el territorio o allá en el Archivo General de la Nación. Es importante ese pedacito. ¿Por qué? Porque si bien es cierto todo pasaba por el acuerdo, también se resolvían cosas directamente en las salas, aunque el rey terminaba finalmente mirando todo. Entre las obligaciones que tenían pueden mencionarse peticiones y procesos de las causas y pleitos llevados ante ellos, son la última instancia, aunque algunos pleitos que no podía resolver la audiencia pasaban a España. Trataba los temas indígenas. Allí está el fiscal protector de naturales, que es un cargo muy alto entre los miembros de la audiencia, donde se tasan los tributos, se ordenan las visitas, los salarios de los visitadores y los funcionarios, como los corregidores de naturales, y los funcionarios públicos. Allí se realizaban las almonedas, las visitas a las cárceles, los procesos judiciales,
las residencias de los funcionarios. Estos juicios de residencia son muy buenos también, dan muchísima información genealógica y de todo tipo, porque el juicio de residencia necesita muchos testigos y entonces lo mismo que las representaciones de méritos y servicios. Este es un mapita que todos conocen y es solo por recordar cuántas audiencias hubo en América. 10. Aunque la última fue la de Cusco, que no la puse aquí. La audiencia de la Nueva Galicia en Guadalajara, la audiencia de México en México, la audiencia de La Habana, la audiencia del Español en Santo Domingo, la audiencia de Guatemala en Guatemala, la audiencia de Panamá, la audiencia de Santa Fe, la de Quito, la de Lima, la de Charcas y la última que se creó que fue la de Cusco. Bueno, aquí como el objetivo de la charla de hoy era mirar los documentos y su estructura, es decir, quién los produce, para qué sirven, dónde están. Pues aquí está una real provisión de la audiencia de Santa Fe, aquí ya en la audiencia haciendo su labor. En este caso está nombrando a Juan de Pinilla, justicia mayor de la ciudad de Pamplona, en enero 7 de 1553. Pues no la vamos a leer, por supuesto, pero ¿qué tiene interesante esta audiencia? Este documento, perdón, porque está inserto en el libro del Cabildo y él lo que hace es, como tiene que actuar a nombre del rey, pues lo encabezan así. La audiencia actúa en nombre del rey, así lo encabeza. Don Carlos, por la divina gracia de Dios, la divina clemencia, siempre emperador Augusto, rey de Alemania, entonces hace todo el discurso y luego pasa, sea, después de que dice Flandes y Tirol, sea, por cuanto con acuerdo del presidente y de nuestra Real Audiencia y Cancillería, Nuevo Reino de Granada, nombramos a capitán y justicia mayor de la ciudad de Pamplona a fulanito de tal. Entonces, ese señor ya no está, entonces necesita otro, entonces le nombran otro. Aquí está el capitán y justicia mayor y nombran a Juan de Pinilla. Entonces, esto es muy chévere porque aquí uno mira que hay antecedentes muy especiales para producir el documento, que están embestidos por la autoridad real, pero tiene que resolver en una fórmula específica hasta el final. Y allá están todos firmando hasta el canciller. Entonces, es muy chévere eso porque es cómo se ejecutó el gobierno. Y aquí está un presidente, el presidente don Juan de Borja, haciendo digamos, de ejecutivo principal. En este caso, el presidente Juan de Borja está ordenando temas sobre el servicio de los indios en el pueblo de Tasgatá, está en el Archivo General de la Nación. Entonces aquí, ¿qué funciones tenían? Resolver peticiones y procesos de las causas de los pleitos en los vasallos del territorio, resolver los temas indígenas como tasación de tributos, visita y salario, ya dijimos, realizar de las almonedas, bueno, ordenar y registrar las visitas de la tierra. Estos documentos son muy buenos en Colombia, afortunadamente están todos, toda la secuencia de visitas, por eso tenemos todos los estudios sobre indígenas, la relación con las otras castas. Los libros del acuerdo son muy buenos, ahí están todo lo que pasaba, son como los libros de actas, los del registro del trámite de pleitos y los libros de condenaciones en sus decisiones judiciales. Con los documentos de la audiencia hubo algo complicado en Colombia, lamentablemente, porque es que esos archivos sufrieron mucho con temas de independencia y el desdén de la República. Se recuperaron en tiempos de la Guerra de los 1000 días. Los libros los ordenaron los presos políticos, que los cosieron, los amarraron, ¿sí? Pero los presos políticos empezaron a repartir la documentación. No eran archivistas, tampoco eran historiadores, no conocían mucho. Abrieron los expedientes, entonces hay un caos terrible porque las visitas las separaron, los expedientes judiciales entonces, ahorita el historiador en el Archivo General de la Nación, cuando tiene que ir a buscar fragmentos de los expedientes, pero entonces uno conociendo la estructura del poder público y cómo funcionaba, uno termina poco a poco en varios sitios, en varias series documentales, puede uno reconstruir los expedientes. Por ejemplo, las visitas están dispersas en todas partes y es muy complicado recuperarlas. ¿Por qué? Porque el archivo lo trataron los presos políticos de la Guerra de los 1000 días y bueno, antes hicieron una labor en que lo salvaran, lo amarraran, lo cosieran, ¿no? Esta es una imagen que está en el documental en el documento El alma del maíz, pero refleja muy bien, ellos lo hicieron muy bien, esos documentos es del patrimonio fílmico de Colombia. Ahí está a su izquierda el virrey Mendinueta, está uno de los oidores que estuvo a cargo y está el abogado, que era el procurador de causas, y allá al fondo está el virrey.
Entonces, en esta película graficaron muy bien. ¿Por qué? Tuvieron un equipo técnico, el Joan Luis García Márquez, hubo muchos asesores históricos y demás. Este es uno de esos documentos como Amores Ilícitos, como Batuina, que reconstruyeron con lujo de detalles lo que hacían. Y aquí están tratando justamente un expediente de la prohibición de la chicha en Guateque, y es un conflicto que hubo con el corredor de naturales. Entonces, un solo expediente cuenta muchísima historia, y este expediente que usaron ellos para hacer la película es espectacular, porque tiene los conflictos de los indígenas que escalaron hasta la audiencia por los abusos de un corregidor. Entonces, hay otros documentos como las cartas de la audiencia, que son documentos que resuelven temas de pleitos, son muy comunes también, como tratan tanto las personas de la élite, las causas judiciales y demás, entonces son sumamente útiles estas cartas de la audiencia. Y aquí hay como un balance así rápido de los procedimientos judiciales. Esto no lo vamos a leer, pero es para que vean ustedes que es muy importante conocer cómo se estructura un expediente, en este caso un proceso civil, que tiene una demanda, un mandamiento de citatorio, unos pregones, unas diligencias, y esas diligencias son complicadísimas, hay hasta... incluso hay torturas, hay todo lo que quiera, los tormentos para hasta que confiese, hasta que se sanciona. Entonces, esos son toda la estructura de los expedientes. Uno la estudia, ¿por qué? Porque sabiendo la estructura, uno va encontrando los fragmentos, porque la más de las veces los fragmentaron. Es una suerte encontrarlo completo, ¿sí? Y están los procesos criminales, que es bastante complicado también. Bueno, el civil no tiene tormentos, el que tiene tormentos es el criminal, donde está la querella, la denuncia, el mandamiento de prisión, la sentencia, le aplican el tormento, si no confesó, bueno, todo hasta que llega, incluso hay apelación y súplica final hasta que se sanciona. Entonces, ellos tienen mucho trabajo en ese tema ya. Nosotros, para explicarlo, para contarlo, entonces ahí vemos, este es un caso muy especial que atendieron las audiencias, la audiencia de Santa Fe, todas las audiencias en el siglo XVIII. Yo creo que esto generó una documentación muy, muy abundante, tanto en los obispados como en la misma audiencia, porque son los expedientes de erección parroquial. ¿Se imaginan ustedes lo valiosos que son estos expedientes? Porque estos expedientes van a permitir reconocer toda la historia de nuestros pueblos, una a una. Y mire la estructura del expediente. Para elegir una parroquia en un valle fértil, paralelo o alterno al pueblo de indios que venía desde el siglo XVII, en el siglo XVIII el vecindario tenía que hacer una solicitud al tribunal eclesiástico, darle un poder a un procurador de causas tanto para el tribunal eclesiástico como para la Real Audiencia, tener la escritura de tierras, que es la famosísima escritura de tierras de doña Juana Rangel de Cuéllar aquí en el Valle de Cúcuta, por ejemplo, que es lo que asumieron como la fecha fundacional, que después hemos tenido que tratar de corregir. Garantías, las garantías eran muy importantes, la congrua del cura, que había que hacerla por una hipoteca, y en esa hipoteca firman todos los notables, un compromiso para la construcción del templo, la casa cural y la cárcel, ahí también vuelven y firman todos. El padrón de vecinos es espectacular, la certificación favorable de un cura vecino no se opusiera, el concepto de provisor general del arzobispado, el decreto del obispo que aprobaba canónicamente la elección parroquial, le daba traslado a la audiencia, donde un oidor por oficio lo asumía, le preparaba el acto administrativo al virrey o al presidente de la audiencia, dando el concepto que correspondía del fiscal, y aparecía el decreto de elección parroquial. Entonces, estos documentos son libros enteros, cada expediente, porque generalmente se oponían, había curas que se oponían, había vecinos que se oponían, y entonces estos documentos son sumamente ricos. Aquí está representándose eso, cuando el obispo ahí le presenta a la audiencia y cuando decide el acto, y aquí está el presidente de la audiencia firmando el acto y se lo pasan al abogado para que se lo lleve a la comunidad, y ahí nacen los pueblos, las parroquias. Aquí estaba mirando los cabildos, esta imagen ya yo la he mostrado, pero era para ver cuáles eran los cabildos que se crearon para administrar. Aquí entonces yo creo que se puede volver a revisar el tema del cabildo para poder mostrar qué documentos producía. Entonces aquí están los documentos constitutivos de los cabildos. Hay una listica básica que es documentos constitutivos de la municipalidad como tal. Y esos son los documentos de relación con las autoridades superiores, con el corregidor que estaba en Tunja, aunque aquí hubo teniente de corregidor,
o con el virrey y el presidente de la audiencia en Santa Fe. Los documentos de régimen interior, entonces los de buen gobierno, que eran generalmente ordenanzas, hay muy buenas. Aquí, por ejemplo, en los Valles de Cúcuta tenemos la ordenanza de buen gobierno de las 2 villas, pero Pamplona tuvo ordenanzas muy tempranas para las minas y otros procesos. Las actas capitulares, que son de lo más valioso. Yo no voy a leerles todo el texto que está aquí, porque es para que después ustedes lo compartan, lo miren. Pero esos libros capitulares que afortunadamente en Colombia se perdieron muchísimos, porque en la época de la llegada de las grandes multinacionales del petróleo, ellos recuperaron esos libros y por alguna razón casi todas las ciudades les soltaron los libros. Esos libros parece que están en Estados Unidos, por allá en Texas, porque esas compañías recuperaron los libros todos para poder mirar el tema de tierras y poder negociar las concesiones y demás. Entonces muchos libros se perdieron. Los que se salvaron o se publicaron están por ahí. Estoy citándoles aquí el primer libro del Cabildo de la ciudad de Pamplona. Ahí ellos trabajan también memoriales, cartas, mandamientos y otros documentos. ¿Cómo es posible la existencia del Cabildo para tener valor jurídico y estructurar el poder público? Pues desde la ordenanza. Digamos, esto llaman documentos constitutivos. La ciudad se fundó en 1549, obraron en esos años, pero necesitaban esta cédula para hacerlo completamente legítimo, la titulación. Y de ahí se desprende toda la documentación que producen. Aquí tenemos, por ejemplo, un acta del Cabildo. Esta acta es grandísima, es muy importante porque es que en esta acta se va a ordenar la producción de unas ordenanzas. Y es donde ya toma posesión el Juan de Pinilla como justicia mayor. Esa es el acta típica del siglo XVI. Tuvieron modificaciones hacia arriba, algunas eran ya muy extensas, pero estas son muy precisas. Ahí le puse la dirección donde está el libro, está publicado en la web también. Y aquí está la ordenanza, que es pero muy diciente, porque esta ordenanza, bueno, yo puse aquí el artículo primero, digamos la cláusula primera, y la última, que es la 37. Pero la ordenanza, pues, como ustedes pueden ver, son 37 ítems. Es un retrato extraordinario de cómo está la minería, quiénes están interviniendo, qué se hace con los indios, qué se hace con los negros, cómo se va a llevar la comida, cuánto se pagan en jornales, cuánto gana el minero, o sea, todo lo relacionado a las minas. Y hace la ordenanza para las minas del Río del Oro y para las de Páramo Rico. Es pero muy bueno este documento, y esta se repitió después, tenía que corregirlas, actualizarlas, la normatividad hay que actualizarla, como todos sabemos. Bueno, aquí ya viene la documentación emanada del Cabildo, pero ya el tema aquí es la escribanía pública, no es el Cabildo en sí, sino la escribanía. Es que hay, digamos, el escribano público y del Cabildo, él lleva las actas del Cabildo y hace el protocolo notarial, pero generalmente hubo un segundo escribano, que era solamente escribano público, no del Cabildo. Digamos que el del Cabildo tiene la potestad y hace parte del ayuntamiento ya, el otro es como un auxiliar para que pueda trabajar solo protocolo, pero igual el protocolo se asienta en la escribanía. ¿Sí? Entonces ya están las cartas de poder, están las cartas de obligación, los testamentos, las fianzas y las cartas. Esto sería bueno que pudiéramos hacer como un análisis a cada una de ellas, porque cada una tiene su estructura. Entonces, como ya habíamos dicho antes en la diplomática, están los sellos, está el encabezado, está la parte resolutiva, está el destinatario. O sea, eso que comentamos primero es para poder estructurar, para poder, digamos, aplicado a todos los documentos de la escribanía. Aquí puse el testamento, una dote de 1590, es para mostrar cómo, que esta es pequeña todavía, hay otras mucho más extensas, por supuesto, pero en esta dote hay algo muy especial porque esta me cumple con todos los elementos, ¿sí? Y como ustedes pueden ver, no tiene sellos, porque los sellos se instauran después de 1617, o sea, antes no hay sellos, entonces no le pueden a uno meter documentos del siglo XVI con sellos porque no lo sabía. Pero la fórmula se mantiene, tiene la advocación, tiene todos los elementos, y aquí está en la parte final donde van firmando. Entonces, la carta de dote, una carta de dote y arras de Juan Durán, que era hijo natural de Alonso Durán, vecino de Pamplona, declara la dote que recibió al casarse con doña Francisca Quintero, que era hija de don Francisco Quintero de Soto,
por un valor de 2.581 pesos de buen oro. Está en el archivo histórico notarial de Pamplona. Es un documento tipo muy, muy importante, pero que cumple con todos los parámetros, ¿sí? de estructura del documento. Y aquí en adelante, pues pensaba meterles todos los documentos que están uno a uno, en la medida en que este listado sí me permite reconocerlos a todos, y hay muchos más que aparecen ahí. Yo he tenido que trabajar, por ejemplo, los conciertos de indios son muy importantes, los conciertos de huérfanos, porque fue una vida muy brava para los niños que un papá pobre se lo entregaba a alguien para que lo tuviera, pero ese alguien lo terminaba de criar y le enseñaba una labor, y al cabo del tiempo le daba un vestido y le daba las herramientas. Y entonces así proliferaron pues oficiales, aprendices, maestros, en el ámbito de las artes, de la creación, de todos los elementos de hierro, madera, cuero, todo lo que tenía que hacerse. Albañilería, carpintería, obrajes, todos. Y así la ciudad se estructuraba en materia de obrajes. Y esos obrajes generaron muchísima documentación. Las fianzas son muy valiosas también, porque es que las fianzas son un documento clave para reconocer las personas haciendo cosas. Entonces, todos los comerciantes tienen que tener una fianza, todos los funcionarios tienen que tener una fianza, todos los oficios tienen una fianza. Entonces, usted en el archivo va encontrando la misma estructura diplomática del documento, pero va encontrando el valor específico y qué está resolviendo. Entonces, las fianzas son una documentación muy valiosa. En el campo genealógico sí que es cierto, porque usted le puede hacer seguimiento a una persona, no solamente encontrándolo en el archivo religioso, en el archivo eclesiástico, sino encontrarlo haciendo cosas, y ahí están todas las relaciones. Los testamentos, ya ustedes mejor que nadie saben el valor de los testamentos, pero la estructura es muy buena, porque la estructura es muy, muy poderosa y cumple con todos los parámetros y merecimientos que tiene la estructura diplomática del documento. Yo tenía otras cosas acá que mostrarles, por ejemplo, el caso de los documentos grandes del Archivo General de la Nación, que desmenuzado el expediente, es una ficha que le pusieron los presos allá en ese tiempo, cuando los organizaron incluso estando perdidos, rotos. Aquí les pusieron el nombrecito más o menos de dónde era, qué visita era, los documentos que medio encontraron, ahí se lo pusieron. Esta es la visita de don Juan de Villabona a la provincia de Pamplona, y es bellísima porque aquí está el poblamiento de todos los pueblos de indios y doctrinas de naturales que tuvo el territorio de la antigua provincia de Pamplona. 7 municipios actuales del norte de Santander vienen de allá de este proceso. Silos, Cácota, Chinácota, Lavateca, Arboledas, eso. Y acá la estructura es eminentemente del oficio de la Real Audiencia, pero la visita tiene su propia estructura, pero él, como es un funcionario de la audiencia, viene y va desarrollando los documentos uno a uno. Entonces ahí están el requerimiento que se le hace al encomendero, al capitán, a los caciques, a los capitanes, al corregidor de naturales, a todos, para que hagan las diferentes actuaciones una a una, y está Villabona firmando todos los elementos que hay. Pero el expediente es muy, muy extenso, el de las visitas, y cada uno tiene 150, 160 folios, pero aquí tenemos en este expediente que tiene 1.248 folios, 44 folios, toda la estructura. Aquí está, por ejemplo, la declaración que hace cada uno de ellos, están todos los documentos y van cumpliendo con la estructura del expediente, pero lo importante es que cada uno se ocupa de algo, pero define el resguardo, por ejemplo, define quiénes son los que van a estar, define todos. Aquí están, miren. Atento a las causas contenidas en esta citación, bueno, las actuaciones judiciales también es muy, muy preciso. Entonces, ese es un documento sumamente valioso que tiene que ver con la administración el poblamiento de los indígenas y la administración de los naturales en estas partes. Y bueno, el archivo notarial, ustedes ya lo tienen en la mano. El archivo notarial está catalogado, en el caso de Pamplona, está en Family Search, que un poco la aspiración de nosotros era que este archivo fuera, digamos, se pudiera publicar esos catálogos
o pudiera indexarse de mejor manera para que sea usado. Acá está todo el listado de los tipos documentales que les he comentado. Yo creería que si tuviéramos tiempo, uno podría hacerle una a una el análisis a cada uno de ellos y de qué se ocupa, que es lo realmente valioso, coger cada documento, de qué se ocupa una dote, de qué se ocupa un poder, de qué se ocupa una relación de méritos, una declaración para relación de méritos, de qué se ocupa una fianza y por ahí derecho la estructura de cada uno de esos documentos. Aquí, por ejemplo, está una obligación. La obligación es muy importante porque esas son las diferentes cartas. Sepan cuántos de esta carta vienen como yo, de obligación vienen como yo, fulanito de tal, ¿sí? Felipe Solarzano, que se compromete a y ahí está, y tiene una estructura jurídica precisa. Los poderes incluso tenían formato, mira, aquí firma, ¿sí? Vamos a mirar qué otro, todos los documentos son muy valiosos. Ahora, en el archivo histórico de Pamplona, los poderes eran tantos que él hizo un cuaderno aparte para poderes. Las obligaciones hizo un cuaderno para poderes, porque como el papel venía por manitos de 100 hojitas, entonces él hacía cuadernos y después empastó o armaba esos cuadernos. En algunos protocolos notariales no se empastaron y entonces es una tragedia porque muchos de esos cuadernitos se desbarataron, se perdieron. Donde los empastaron, bien, en el caso de Pamplona, vino un notario por allá en el siglo XX, recuperó lo que pudo y armó y mandó empastar. Y entonces empastó todo lo que había y está empastadito. Entonces, lo que se conservó y se conservó bien, más o menos. Algunos les cayó una gotera, se dañaron, pero no son tantos. Entonces, el archivo notarial, los protocolos notariales son sumamente valiosos por eso, porque en ellos encontramos muchísima información y responde a la estructura de la producción propia de su competencia. No pasé a los eclesiásticos porque en eso son duchos ustedes, aunque un archivo eclesiástico tiene cosas muy bonitas. Yo quería pensaba haberles mostrado las cofradías, que es un libro, son libros, los libros de cofradías, que son muy importantes, o algunos libros del obispado, que es donde están las dispensas matrimoniales, donde están también los libros de elección parroquial. Digamos que eso sería para hacer en un futuro que hiciéramos un paseo amplio, bonito, por el archivo arquidiocesano de Pamplona, por ejemplo, para mirar todas las series documentales una a una y las temporalidades que manejan ahí en el archivo notarial de Pamplona. Eso era. No, extraordinario. Entonces, Silvano, mil no sé. gracias. Bueno, mira, No, mientras te escuchábamos acá estaba preocupado. muy Estaba entretenidos. preocupado porque estaba como muy largo el rato ya. No, no Adriana te tenía sueño, preocupes. imagínese. Pero la gente sí fue muy activa y fue escribiendo cositas. Entonces te las voy a transmitir muy rápidamente. Algunas están ya resueltas, otras no. Una primera pregunta que te hacía Melinda es que cuál era la diferencia entre escribano público y eclesiástico, así muy, muy, muy grosso modo. Es que en realidad no hay escribano eclesiástico. Ok, El cura es el que hace las cosas. Lo que hay son secretarios. Allá hay un canciller, hay unos secretarios en el tribunal eclesiástico. Pero las parroquias no, solo hace el cura. O sea, no hay ok, escribano. O sea, no existe un escribano eclesiástico. En el perfecto, tribunal perfecto. eclesiástico hay un canciller. Eso. Pero el escribano público sí tiene una variante, como lo comenté. Porque hay un escribano público solamente, que es una suerte de oficio. Y entonces el otro le da chance que también trabaje. Pamplona tuvo dos siempre. Estaba el escribano público y del cabildo, pero como él no podía atender todo, entonces le dio chancecito a otro y él ganaba. Porque es que eso, cada documento tiene un valor. Ustedes, por ahí en el conversatorio anterior yo les comentaba que fue una situación muy complicada cuando no tasaron los tributos a tiempo. Pues los tasaron, perdón, tributos no, tasaron los costos de cada hoja en los procesos y entonces empezaron ellos a escribir esa procesal encadenada, suelta, larga, para ocupar muchas hojas y poder cobrar mucho. Y entonces tocó regularlos. Pero la escribanía es una Perfecto. institución poderosísima. Ok, muchas gracias. Bueno, Melinda también Bueno, y preguntó, otra cosa es que los alcaldes pedáneos tuvieron que hacer la función de escribano. Le tocaba al mismo alcalde hacer la labor. ok, ok. En la misma vía, Melinda preguntaba que si los mayordomos eran mestizos
indios o eran blancos en las cofradías. Yo creo que es una duda de ella. Pero la pregunta es muy buena, mire. La pregunta es muy buena porque ese es un tema que nos tocó revisar muy a fondo el otro día y resulta ser que las benditas cofradías empezaron como tenía que ser. O sea, el cura las organizó, las ayudó a organizar. Por ejemplo, la de la Bateca, que es Nuestra Señora de las Angustias, la cofradía abrió en 1623. Es decir, el mismo año que se erigió la doctrina con Villabona. Y entonces, en la cofradía estaban los caciques de cada uno de los pueblos. Eran 12 pueblos, había 12 caciques. Estaba el cura y estaba el corregidor de naturales. Pero la cofradía empezó tenía que recibirlos a todos. Entonces, a todos los va poniendo en la lista. Pero como el valle se va poblando de blancos y mestizos, y allá va el encomendero a misa y van todos, ellos se hacen cofrades y ellos son los de la platica, ellos pagan más. Entonces las rentas de la cofradía la fueron alimentando más los cofrades no indígenas. Y poco a poco, mire, para el siglo XVIII ya la cofradía se la tomaron los mestizos y criollos, ¿sí? Y terminaron siendo justamente eso. Don Antonio de Villamizar fue el cofrade más significativo en el pueblo de Chinácota, en esos pueblos. Entonces, sí, pero la plata y la autoridad y el valor jurídico es de los indígenas, es de la Virgen. Y ellos la plática se la prestaban a los terratenientes. Pero lo más valioso aquí es la organización de las fiestas, porque la fiesta tiene una estructura, incluso para presentarse en la procesión, para situarse en la iglesia. Usted no se siente en cualquier parte. Arriba están los priostes, arriba están las señoras, y tenemos, las damas tienen una función, los señores tienen otra, y hay una evidenciación del rol social que cada uno cumple. Pero sí, la cofradía se la tomaron los blancos y mestizos, los terratenientes. Ok, bien, muchas gracias. Otra cosa es la cofradía de San Pedro en Pamplona, porque esa sí es de la élite. Entonces ahí sí, ¿no? Esa tiene más poder que el cabildo. La cofradía, eso ya es el tema político del siglo XVIII, ese ya es otro gallo, y es la hermandad de San Pedro en Pamplona. Cuando puedan, miren ese libro es extraordinariamente valioso. Los libros de la hermandad de San Pedro están en el obispado de Pamplona. Ese libro ahí está la esencia del poder político de la región. Ok, magnífico. Bueno, voy a seguir con las preguntas y ya le damos la palabra a Melinda, que igual la levantó, y tú, Nanita, la bajaste. No sé si te arrepentiste. Pero bueno, mientras, Me entonces, contestó la Marianelli nos pregunta. había preguntado que en qué ciudad estaba ubicado el Consejo de Indias, sin embargo, le dieron una respuesta que estaba en Madrid. Tú nos reconfirmarás si sí o si no. Sí. Y Melinda también preguntó que qué era Recuerden que el una rey se movía, almoneda. ¿no? Recuerden que la corte se movía para Cádiz, para un lado y para otro. O sea, la corte nunca tuvo una capital como tal, ¿no? Pero los consejos sí fueron más fijos. Ok. Melinda también preguntó que era una almoneda. Alguien le respondió más abajo. Tal vez fue José Reyes, Sí, que era como una subasta. sí. Ok, En pública listo. moneda, todo lo que porque es que los bienes se secuestran. El deudor, el deudor o el criminal, a ambos se les secuestran los bienes. Entonces, generalmente se les condena a expropiación, o sea, a lo que hoy llamarían extinción de dominio. Y entonces hay que subastarlos. O también el Ok, rey vende bienes, hay que subastar algunas tierras o cosas de esas. Sí. Aunque las tierras se ok, dieron todo lo más por merced. ok, excelente. Ya te voy a terminar, son dos preguntitas más. Melinda preguntó que cómo llegaron a ser escribanos, que ella podría asumir que Matías de Buitrago, del mayordamo de la cofradía de Tensa en 1724, sería criollo, o se pregunta si sería blanco. No, los escribanos es un oficio, es una profesión, ¿sí? Es un oficio, tiene que tener buena letra y tiene que cumplir unos requisitos, que tiene que ser cristiano, tiene que ser de buena conducta, buena referencia y todo, y paga una fianza, tiene que comprar el cargo y pagar una alta fianza. O sea, el escribano no es cualquiera así tan fácil, pero sí, fueron ellos, mejor dicho, por ejemplo, Bernardino Fernández, el escribano que duró como 40 años en Pamplona del siglo XVI, letra horrible, por cierto,
Y Bernardino Fernández era un comerciante, era un hacendado, minero, de todo lo que quiera. Era importador de esclavos, tenía una cuadrilla de negros e indios allá en el Río del Oro, lavando oro. Entonces, él mismo prestaba dinero, era un comerciante, un financista, un terrateniente, no tanto, se le dedicó más bien fue a las minas y al comercio, y hace la escribanía. Entonces yo digo, pero ¿a qué horas este señor se pone a ser de escribano que le pagan unos maravedíes por un documento cuando él lo que tiene son negocios de alto pelambre? Pero ahí me di cuenta que entonces lo que él hizo fue darle chance a otro, y entonces por eso él es el público y del cabildo, pero entonces ahí vino un señor Guzmán, que también recién llegado de Cartagena, y dijeron, usted tiene bonita letra, usted como que es elegantoso, venga para acá. Entonces le organizó para que él tuviera la potestad, para que él tuviera la licencia, y siguió él. Entonces uno ve los dos. El otro fue Juan Ramírez Jr., Juan Ramírez es hijo del gran conquistador. Bueno, Juan Ramírez padre hizo de escribano del cabildo, porque hizo de escribano de la Oeste incluso. Entonces, aunque él figura como poblador. Entonces, yo en los primeros tiempos fue el que le tocó, al que primero, el que quiso hacerlo, el que tenía buena letra, y entonces el cabildo lo autorizó y ya. Pero ya después se instituye, el cargo se vende, y ya ese que es dueño del cargo le da chance a otro. Es como un cura, que es el cura propio, pero le da chance a un coautor que haga sus pinitos por ahí y se gane algo también. ¿Sí? Así funcionó. Perfecto, muchas gracias. A la pregunta de que si Matías de Buitrago, el mayordomo de la cofradía de Tenza, en 1724, que si sería criollo o blanco. ¿Tú sabes algo o no? No sé Ok, si no. Yo creo ok. que, Y por último, lo que está preguntando es si tendría que ser criollo para ser escribano o tendría que ser blanco para ser escribano. Es que el criollo es blanco. Sí, O sea, el pero tema aquí no digamos, es el color, ¿no? digamos que fuera español de España o nacido en lo que nosotros llamamos criollo, A nacido ver, en América. O sea, que si era hay alguna ley que especifique que el escribano tenía que ser. O sea, si un indígena sabía escribir bien, digamos, un ejemplo ahí loco, o sea, sí. yo soy indígena, aprendo a escribir y escribo bien, puedo llegar a ser escribano. Es que el cabildo indígena, el escribano el que lleva las actas es un indígena, ¿sí? Pero mire, en cuanto a la escribanía, como les decía, en la Oeste el primer escribano fue el que pudo y el que mejor letra le dieron y el que tuvo la voluntad de hacerlo, y él fue, ¿cierto? En ya la ciudad establecida, ese es un cargo vendible, y lo eligen en el capítulo y se lo asignan. Ya. Mire, esas diferenciaciones raciales en realidad no funcionaron. Eso que dice que tenía que ser... Nosotros no fuimos una colonia, fuimos parte del imperio, fuimos reinos. Eso fue propaganda del siglo XIX, eso es propaganda liberal decimonónica para justificar la guerra de independencia, pero en realidad no pasó así. Lo que sí sucedió es que en los déspotas ilustrados de finales del siglo XVIII, ellos sí empezaron a reemplazar los cargos de más altos cargos de criollos, los empezaron a reemplazar por peninsulares. Entonces eso molestó mucho, y eso digamos que fue como una de las causas que motivó las protestas o qué sé yo, de cómo la reforma borbónica, los déspotas ilustrados de finales del 18 empiezan a quitarle preeminencia a los cargos de criollos, ¿sí? Pero no, los criollos estuvieron haciendo todos los cargos, fueron presidentes de las audiencias, fueron todo lo que usted tiene que hacer. O sea, no hay esa diferenciación racial ahí. O sea, los privilegios no son tan raciales en realidad. Yo lo que veo es que digamos, la narrativa histórica tiene mucho de la propaganda decimonónica. A nosotros nos ha tocado desmentir una cantidad de cosas que no fueron tan así, ¿sí? bueno, les cuento que Melinda es la única con la mano arriba, entonces, y la pregunta última de ella es, ¿en dónde se pueden encontrar los libros de las cofradías? Pero abre tu micrófono, Melinda, y dale. Ya abrí en mi iPad ya, entonces yo puedo hablar, pero mi esposo está aquí y él tiene una pregunta. Hola. El colombiano. Sí, sí, sí.
Bueno. Nosotros hemos estado involucrados en un proyecto donde se han tomado este tipo de registros como los que estabas mostrando en la presentación. Los están poniendo por inteligencia artificial, ¿no? Porque lo hace mucho más rápido poder leer y hacerlo indexable. Entonces, mi pregunta es, en estos documentos que estabas mostrando, yo noté que uno contenía como 3.000 páginas. Entonces, ¿hay un esfuerzo en Colombia en este momento para usar inteligencia artificial que haga esos documentos más accesibles? Pues a ver, la plataforma que estamos nosotros desarrollando y estamos trabajando en gestión documental para estos índices que hemos estado hablando, por ahí más adelante conversaremos sobre eso. Nosotros desarrollamos, la desarrolladora incorpora inteligencia artificial y es fundamental para la localización y potenciar el uso de los metadatos. Eso es lo que hace la inteligencia artificial en tema de documentos. Pero yo de Colombia tengo que contar una tristeza grande, y es que ya lo mencioné, el Archivo General de la Nación no está al servicio. Y están desarrollando una nueva plataforma que costó muchísimos millones, como todo en el gobierno, y entonces es posible que eso que tú estás diciendo tenga que estar ahí, y tiene que estar ahí. O sea, cuando abran la nueva plataforma, que ya será en el otro gobierno, me imagino que vengan a resolver ese entuerto, entonces seguramente aparezca ya ahí sí una super plataforma en el AGN y nos devuelvan a los historiadores el patrimonio documental de la nación que nos lo han quitado, en esos términos, y tenga que estar la inteligencia artificial ahí. Ese es el futuro, por supuesto. Entonces esperemos que eso sea así, pero en Colombia ahorita estamos ahí como tristones llorando los historiadores porque estamos en el AGN. Sí. Vamos a ver tal vez los otros, tal vez el Archivo General de Antioquia, porque los antioquiños no han soltado todo todavía, ellos han conservado su Antioquia. Entonces es posible que ellos allá nos muestren algo chévere. Sí, sí, mi archivo ellos son un aquí ejemplo. funciona Recomiendo manitas perfectamente. arriba para darles la palabra por fin. Sigue Marianelli, pero recomiendo manitos arriba para no cruzarnos. Ok. Nada, lo del archivo Pero histórico de las cofradías, funciona. Melinda tiene Melinda tiene una pregunta sobre las cofradías. ¿Dónde Yo- están? yo- ¿En yo dónde fui la- yo fui encontrar la que los libros de pregunté. las cofradías? Yo pregunté Sí, eso. pues mi pregunta realmente perdón, Marianelli, perdón. Mi pregunta fue lo siguiente, yo encontré un libro de la cofradía entre los registros de AGN de Tensa, donde encontré a mi al ancestro de él, que era el mayordomo de la cofradía, y eso fue en 1724. Lo que era muy confuso es si él era blanco o indio, porque él estaba actuando como padrino a medio mundo de los indígenas. O sea, en los registros de los indígenas, Él es un terrateniente. Padrino. Él es un terrateniente ahí. Las cofradías para el siglo XVIII, las cofradías indianas, que son marianas la mayoría, ya les conté por qué, porque a los indígenas nuestros, a los indígenas americanos, en el ámbito hispánico, se les evangelizó por María, no por Jesucristo. Ellos dijeron, ese tipo clavado en un palo, ¿eso qué poder puede tener? Nosotros tenemos a María, nuestra madre, la Pachamama, la relación que hay entre vientre, tierra y agua. O sea, ellos fueron marianos. Entonces las cofradías, la gran mayoría son marianas. Eso no quiere decir que no haya uno que otro pueblo con otra vocación. Por ejemplo, aquí tenemos uno, que es Santiago, ¿sí? El pueblo de indios de Santiago, que su advocación fue Santiago Apóstol. Pero la mayoría fueron marianos. Entonces, sucedió lo siguiente. Como para el siglo XVIII, la mayoría de los altos cargos de las cofradías, pero voy a decir por qué. Para el siglo XVIII, los pueblos de indios, le voy a citar una frase de un visitador español, don Francisco Antonio Moreno y Escandón. Él dijo una frase contundente en la historia, terriblemente cierta. Él pasó pueblo por pueblo, porque él era el fiscal general, protector de naturales de la Real Audiencia de Santa Fe. Y él pasó desde 1774 a 1781, creo, si no estoy mal. Se gastó muchos años visitando todos los pueblos. Ahí hay un libro que se llama Indios y Mestizos, que lo publicó Germán Colmenares, donde hace la síntesis de las principales decisiones que él hizo. Y es bellísimo ese trabajo del fiscal Moreno y Escandón.
Entonces, mire lo que encontró. Él llega al Valle de Tensa, por ejemplo, y encuentra que estos indios, ¿dónde están? Él pregunta por los indios. Y claro, ahí va todo el mundo a misa, él se reúne con ellos, y él dice, pues que aquí ya no hay indios. Y dijo, esto es una parroquia, esto es un pueblo de indios con sustento de parroquia. Pueblo de indios con sustento de parroquia. ¿Eso qué traduce? Se lo traduzco. Significa que jurídicamente son una república de indios, pero que sus habitantes, todos los que están ahí en el templo, en la misa mayor, son blancos y mestizos. Una mestizada del carajo. Y así son. No, aquí en la provincia de Pamplona los estudiamos. Y mire, en el siglo XVIII había solo 22 familias de indios puros. Y la Bateca tenía casi 1000 personas. Había 60 madres solteras, 300 y pico de indios chusma y solo 17 indios solteros. ¿Quién está preñando a todas las indias? Pues los blancos y los mestizos. Entonces, son pueblos ya, ¿no? Y las cofradías las tomaron por asalto los terratenientes, porque ellos van a la procesión, ellos manejan todo y ponen la plata. Los indios ya no ponen plata. Los indios no tienen un carajo. Entonces, ¿qué sucede? Ese señor que tú dices indudablemente es un blanco, un mestizo, un terrateniente. Pero le voy a contar otra historia. ¿Por qué razón los libros de cofradía de los pueblos de indios están en el Archivo General de la Nación? Que no debería. Están en el Archivo General de la Nación porque algunos pueblos fueron demolidos en 1778 y en esos años. ¿Para qué? Para convertirlos en parroquias. Y cuando demolieron el pueblo de indios, se llevaron los libros y los documentos del Cabildo de los Indios para el Archivo General de la Nación, para la audiencia. Entonces fue complicado porque terminaron los libros de cofradías allá. Esa es la razón para que usted encuentre libros de cofradías en el Archivo General de la Nación. Pero las cofradías están en su natural. ¿Dónde? En los archivos eclesiásticos, es decir, en las parroquias y en los obispados. Ese es su recinto natural. Por eso, cuando uno va al archivo general, cuando uno va al archivo del obispo, al archivo diocesano, en el caso de Pamplona, el archivo arquidiocesano de Pamplona, ahí están todos los cofradiales, selección de parroquias, fábrica de iglesias, todos los libros tienen que estar ahí. Y mejor aún, por ahí hace unos 40 años, el archivista, que era el padre Acosta Mojalem, un padre de origen libanés, creo que era, y este era historiador, por ahí unos libros, el padre Acosta Mojalem, fuimos grandes amigos, dijo, los libros en las parroquias van a perder. Eso tiene muy descuidado esos libros, no, yo me los traigo. Y ha recogido los libros de las parroquias más antiguos y se los llevó para el obispado. Y claro, allá está el archivo arquidiocesano impecable, con buenos muebles, bien protegido, en un piso primero donde no llega gotera ni nada. Y entonces él, en aras a hacer la conservación de los libros, los llevó para allá. Y allá están los libros, ¿sí? Aunque en muchas parroquias ahí están todavía. El problema es que sí, los libros están siendo destruidos, pero perdóname, sigue. Es que quiero darle orden, no. Entonces si porfa me levantan sus manitas, porque si no se nos vuelve una... Excúsame, te doy la palabra, pero sigo con Marianelli, que fue la que preguntó dónde estaban los libros. Yo leí mal cuando iba corriendo para abajo. Sigue, y le damos la palabra a Marianelli, y sigue Alejandro, que levantó la mano. Lo mío es mira con tu comentario. Marianelli, por favor. Melinda. No, ya me respondió. Con la explicación de la cofradía ya me respondió. Gracias. Aquí ya estoy tomando nota. ¿Pero qué vas a decir tú, esposa Melinda? Yo iba simplemente... Un comentario. Así me conoce todo el mundo a mí, el esposo de Melinda, entonces está bien. Ella es muy famosa, yo no. No, simplemente que eso me parece muy bien. Nosotros hemos estado en Colombia en varias parroquias donde tienen unos libros increíbles que incluso cuando nos dan acceso a nosotros, yo digo, no debería yo estar tocando estos libros, ¿no? Pero entonces los tienen en la oficina atrás, donde hay humedad y hay goteras, como decías. Y el problema es que cuando los sacan de allí y los ponen en nuestros archivos, pues me parece a mí que el común ciudadano colombiano pierde acceso a esos libros, porque entonces se convierten como en un objeto de museo que no se puede tocar, pero la información adentro es valiosísima. Entonces no sé si en Colombia estén permitiendo más acceso a las personas, si haya una ley que diga
este es el patrimonio cultural de los colombianos, por lo tanto debe haber acceso, y veo que todos me dicen que no, y ya me voy a poner a llorar de la tristeza. Pero espere, la ley sí la hay. Colombia tiene una política archivística, institucional y estatal muy poderosa. Colombia sí tiene esas normas. Ahorita nos acabaron de ajustar la política y hay un, si quiere, cuando tenga tiempo, echen una miradita. Se llama el Acuerdo 001 del 2024 del Archivo General de la Nación. Es una norma muy bacana, ¿sí? Acuerdo 001 del 2024 del Archivo General de la Nación. Pero hay una aún mejor, bueno, esta porque es operativa. La ley es para operativizar qué hacer, ¿no? Cómo se hace y qué hacer. Pero hay un estatuto, que es el Estatuto de la Cultura en Colombia, y es el Decreto 1080 del 2015. El Decreto 1080 del 2015 es una maravilla de documento. Tiene los conceptos, tiene la estructura, tiene todo lo que debe decir. Voy a llamar el Estatuto de la Cultura. Y entonces ahí está cómo se accede al patrimonio arqueológico, paleontológico, al arte rupestre, cómo se accede al patrimonio documental, cómo se debe proteger, todo eso. Y claro, el patrimonio documental de la nación debe ser servido, porque es que la razón de ser de los documentos es el servicio, es la consulta. Pero con la iglesia se puede trabajar. No sé si es que yo tengo suerte o qué pasa. Bueno, también es cierto que ando con la iglesia todo el tiempo. Yo soy maestro de presbíteros. O sea, trabajo en la formación de los presbíteros. Entonces tengo relación con los obispos todo el tiempo. Y sí, y tengo acceso. Pero me he dado cuenta que han menguado muchísimo la posibilidad del servicio de los documentos. Cuando estaba el padre Acosta Mojalén, que ya falleció lamentablemente, viene otro cura recalcitrante por ahí y no es muy hábil, o viene otro que no le gusta, o viene otro que le da miedo. Entonces ha habido como eso. Pero yo creería que hay que persistir, que hay que eso se puede. No tiene que buscar la manera de que ellos sirvan los documentos, porque es que los documentos son de los fieles, son de los ciudadanos, son... En teoría. ¿sí? No, pero bueno. yo creo que la cosa no es peleando, sí. Y mucha de esa... Es que ahí está el otro problema, porque mucha de esa documentación no se microfilmó. O sea, la Sociedad Genealógica de Utah no la microfilmó y por eso no está en Family Search. El futuro está en esos obispos que están accediendo y que están trabajando ahora sí con Family Search y que ahora van a digitalizar con equipos modernos y tecnología moderna. Entonces hay ejemplos muy valiosos en Perú, en Ecuador, en Colombia creo que también ya hay un ejemplo. Entonces eso va a avanzar. En el futuro esos documentos van a estar accesibles a la investigación. Seguramente sí, eso sí estoy de acuerdo. Bueno, mi querido Alejandro, tienes la mano arriba hace rato, después Nana, y ya te doy también la palabra a ti. Como Melinda no nos ha dicho tu nombre, vas a seguir siendo el esposo de Melinda. A menos que nos digas cuál es, que es tu nombre. Ya no lo ha presentado, entonces toca, ¿no? Viejo Sí. Alejandro, dale, abre el micrófono. Sí, digamos que, pues ahí con lo que comentaba Silvano y lo que comentaba el esposo de Melinda, básicamente es, yo pongo el ejemplo de Bogotá, no, creo que no todos estamos en Bogotá, pero básicamente lo mismo que mencionaba Silvano de que el archivo arquidiocesano de Pamplona recogió los libros de lo que le corresponde. Acá en Bogotá hicieron lo mismo con varias parroquias y acá esto es terrible. O sea, acá, y como lo mencionaba Andrés hace un instante, nosotros no tenemos acceso a nada. Y acá buscar en Bogotá es sentarse a llorar, porque si tú no tienes, primero la parroquia, segundo las fechas exactas, acá esto es sentarse a esperar que le respondan 1000 veces que no. Entonces, un poco lo que mi pregunta va enfocada es, ¿cómo podemos hacer? Bueno, digamos que en tu caso, Silvano, es la cercanía con los sacerdotes y demás, pero si existe o conoces algo que nosotros como genealogistas, como historiadores y demás, pudiéramos utilizar para que eso que tú mencionas de que estos archivos son de los fieles y no de la parroquia o de los sacerdotes, para pues, nosotros poder acceder, porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy particular, es yo escribía a Ibagué para solicitar una partida de matrimonio y la respuesta es, no, es que usted me tiene que entregar, me lo tiene que pedir primero alguno de los contrayentes, segundo me tiene que entregar una fotocopia de la cédula y si no pueden ellos, entonces un descendiente directo de ellos con fotocopia de la cédula, registro civil, etcétera, etcétera, y eso nos piden hasta prueba de sangre. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros
como genealogistas e historiadores, acceder a esos documentos sin tener tanto problema como se tiene actualmente. Yo voy a complementar la pregunta de Alejandro, porque mi pregunta iba más o menos dirigida a lo mismo, y es, dentro de esas leyes que nos dijiste, estos decretos que sacaron, nosotros como genealogistas o historiadores podemos invocar ante la iglesia esas leyes o nos Ah, hacen pistola de frente. bueno, el problema es que esto que estamos sufriendo, esto a lo cual estamos abocados ahorita, Ujú. es una herencia que nos legaron los liberales decimonónicos en las guerras entre la iglesia y el Estado. Ok. Entonces, la iglesia terminó refugiándose en sí misma y asumió que todo era de ellos, ¿no? Antiguamente no era así. Sin embargo, antes de 1960, incluso en tiempos de los mormones, estoy hablando de 1986 al 90 y algo, que se hizo la microfilmación que hoy día disfrutamos en Utah, en Family Search, el acceso a los libros era muy fácil, el acceso a las parroquias era muy fácil. Entonces, lo hicieron las academias de historia y los centros de historia. Entonces, mira lo que pasó. Todos los centros de historia permitieron el ingreso de todos los investigadores y entraron y empezaron a meterle navaja a los libros. No había fotocopiadora, entonces le metían navaja a los libros. Y ya de por sí, que desde el siglo XIX había una prevención de la iglesia. Recuerden, la iglesia se contrajo en sí misma para blindarse de todo lo exterior. Afortunadamente, ¿qué fue apareciendo, Adriana y Alejandro? Compañeros? ¿Qué fue apareciendo? Curas académicos. Entonces, la entrada fue curas académicos. Entonces entonces en los centros de historia había curas académicos y los académicos otros, a través de ese cura o a través de, fueron ingresando, ¿cierto? Ahora tenemos que intentar, en la Academia Colombiana de Historia tenemos dos curas, ya está el padre Fernán González y está el padre, no me acuerdo el otro. Hay varios presbíteros. Y aquí en la de Cúcuta hay varios presbíteros. Entonces, aquí en la Academia de Historia de Norte de Santander teníamos al padre... Ay, fue pucha. Y no decirle a él. O sea, nosotros lo que hicimos fue cooptar los padres, ¿cierto? En el caso de Pamplona, yo estuve haciendo mi tesis de pregrado en Pamplona por el año 94 y me hice muy amigo de ellos porque parte de la tesis había que hacerla en el archivo. Pero nosotros hicimos un convenio. Les dijimos que nosotros les organizamos el archivo y les regalamos un software. Entonces, les trajimos un software que era de la UNESCO, no era desarrollado por nosotros, era de la UNESCO, se llamaba WinISIS. Y ese software fue una maravilla porque en ese software recuperamos muchísima documentación de los obispados. Entonces, una entrada, Alejandro, fue con amistad por compartir servicios. Otra entrada fue hacer los académicos, miembros de la iglesia, miembros de las academias de historia. Entonces, tenemos sacerdotes miembros de la academia. Aquí en Cúcuta ya se murió el padre, pucha, me olvidó, pero él lo veía uno en todas las reuniones y él iba. Pero hermanito, se murió el padre de este académico y ya ahorita en la parroquia de San José, que es la catedral de San José de Cúcuta, ya no le prestan un documento a nadie. Están bloqueados totalmente. Lo único, es más, ellos odian Family Search y algunos ni siquiera saben que existe, ¿no? Pero ¿cómo es posible que ustedes tengan acceso a la iglesia? No, sí lo tenemos, ahí está en la web. ¿Cómo que está en la web? Sí, está en la web. ¿Y a qué horas le dieron permiso para que estuviera en la web? Ahora, ¿cómo resolver la terquedad y la negatividad tan asombrosa que tú encuentras, Alejandro? Porque también la encuentran aquí en San José, en todas partes. Nosotros tenemos una familia de italianos que me llegan, me suplican, ayúdenme. Yo fui y les saqué el documento, pero porque me lo dejaron a mí. Ellos no pudieron. Entonces a mí me da como impotencia y escucharlos a ustedes me da tristeza profunda porque es que a mí me dicen vaya a tal parte y yo lo logro hacer, pero no todos lo logran, ¿cierto? Y sí, lo que yo veo, y no es por hablar más de la iglesia, porque pues, no se trata de eso, es que hay temor por ignorancia. Yo quisiera, Una razón. Y la otra es que le han hecho daño a la iglesia. claro, yo Le han hecho quisiera daño. complementar lo que nos está diciendo Silvano para leer la pregunta que nos está haciendo Marianelli y darle la palabra a Melinda.
Imagínense, porque yo lo conocí de primera mano, porque yo conozco al hoy Marqués de ay caramba, San Juan de Rivera, San Juan de Rivera, Carlos Felipe Castellón Muñoz. Es un caucano, él demostró por genealogía, la cosa y tal, que él es descendiente del segundo marqués. ¿Qué pasó? El tercer marqués fue un fraude que hizo un médico cubano millonario que vivía en la Florida. Se vino, pues en esa época que nos dice Silvano que era más laxitud y eran más asequibles, se le metió a la Catedral Primada, al archivo histórico, se robó las partidas, o sea, las arrancó de los libros y las alteró y con eso demostró, pues con eso hizo la demostración, supuestamente una demostración fraudulenta, y ahí le dieron el marquesado de San no sé qué de Rivera, el que les acabo de decir. Y eso fue un caso muy mencionado, muy mentado, al tipo le terminaron quitando ese marquesado y el gobierno de España se lo otorga a Carlos Felipe Castrillón, que hoy día ostenta el título. Cuando el padre Huertas, que yo lo alcancé a conocer, pero ya muy viejito, que era el párroco de la iglesia de la catedral, prohibió, él habiendo sido tan amigo de los que hicieron Santa Fe de Bogotá y todas estas genealogías y del padre Restrepo y de todos ellos, Huertas le prohibió a cualquier persona ingresar a los archivos históricos de la catedral. Ya el padre Huertas, muy viejo, nonagenario, unos en los, digamos, 2000 algo, se ablandó un poquito. Entonces, la buena noticia, mi querido Alejandro, y para nosotros los de acá de Bogotá, es que entonces ya el padre se ablandó un poquito, hizo un poco lo que nos acaba de decir Silvano, metieron gente técnica, historiadores, etcétera, etcétera, y es un poco manejo, como bien dice Silvano, pero digamos que a lo que me tocó a mí en los 80s, 90s, en el 2000, a hoy, pues digamos que hoy me siento muy bien tratado con lo que a mí me tocó, por lo menos en la Catedral de Bogotá. Eso era un espanto, era una grosería la manera como lo trataban a uno, y fuera el que fuera. Porque imagínense ustedes, eso lo deben saber ustedes, que en el derecho canónico dice que aunque los documentos son de la parroquia y la parroquia somos todos, el cuidador es el párroco, es el Y el sacerdote. custodio es el párroco, sí. Y entonces, si al cura no se le da la gana, perdónenme la expresión, pues no se le dio la gana y no prestó nada. Bueno, yo ahí termino mi intervención. Nos pregunta Marianelli, parte de la palabra em, Melinda, nos pregunta Marianelli, ¿de qué área jurídica dependían los defensores de esclavos? Una buenísima pregunta, yo no tengo ni idea. Defensores de esclavos no hubo. Defensores de indios, protector de naturales, ¿sí? Los esclavos son esclavos, los esclavos son una mercancía. Los esclavos los atendían algunas personas para... A ver, voy a explicar primero lo de los indios. El cargo mayor en la Real Audiencia fue muy poderoso ese cargo, por cierto, fiscal y protector de naturales. Y el cargo de fiscal, déjeme decirle, el cargo de fiscal, él atendía todos los casos de protección de indios y todos los casos que tuvieran que ver con etnias, con asuntos de los súbditos del reino. El más famoso que ya les comenté, Francisco Antonio Moreno Escandón, les recomiendo el libro, eso lo publicó el Banco Popular, está en la biblioteca del Banco Popular, se llama Indios y Mestizos. Él instruía a los visitadores o él mismo hacía la visita. Él controlaba una red, ahí sí póngale cuidado, imperial o nacional, porque es cuestión de jurisdicción de la audiencia. Él controlaba la red de protector de naturales. El protector de naturales es un cargo instruido por la audiencia y tiene jurisdicción en las diferentes provincias. Entonces, la provincia de Pamplona se llamó provincia de Servitá, pero es porque en la oficina principal del protector iba a estar en Servitá. Y el protector de naturales es un oficial del rey que tiene potestad incluso para cosas de justicia con blancos en la defensa de los indios. Pero digamos, en lo que lo vimos actuando mejor
fue en el hecho de que les instruía los expedientes para que pasaran a otra instancia, o sea, para que pasaran a la audiencia, de un cabildo pasaran al corregimiento, el corregimiento a la audiencia. Ese protector gana un sueldo, y el sueldo se paga con los tributos que pagan los indígenas y los encomenderos, ¿no? Los encomenderos tienen que pagar porque ellos tienen la encomienda y tienen que hacer cargo de la doctrina. Sin embargo, la figura real es el tributo de los indios, con el cual se va a pagar el protector de naturales. Lo complicado es que era uno solo para toda la provincia, entonces uno solo estaba pagando servitada. Por eso el caso de los indios de Silos es muy triste, porque lo que dice la gente es, ¿cómo dejaron que mataran a las indias? No, es que el protector no estuvo. Y si hubiera estado el protector de naturales, él no deja que los indígenas aplicaran la justicia en los términos que la aplicaron, porque como ya les conté, la autoridad indígena ejecutó las indias, ¿cierto? La investigación se hizo, fue por abuso de autoridad, y por eso conocemos lo que pasó. Y lo primero que sabemos es que el protector no estaba. Bueno, los esclavos, ¿quién los protegía? Por ahí las damas, algunos sacerdotes. El caso de Cartagena, el muy sonado padre Claver. San Pedro Claver. San Pedro Claver, pero más nada. ¿Por qué? Porque el esclavo es... La historia de los esclavos es complicada, porque sobre todo los ancianos que quedan por ahí desprotegidos, porque es que el esclavo es una mercancía y el esclavo se vende, se compra o se vende. Eso es como tener un tractor, como tener un yuntegüey, es como tener, ¿no? Independiente de la época, ¿no? Entonces, no tienen protector. Ahora, ¿qué leyes les favorecen? Pues, es que ni siquiera los abusos, porque voy a recomendarles un librito tan chévere que es de un amigo que se llama, discúlpeme. Dale. Ya, mi querida Marianelis, que tiene la mano levantada Melinda desde hace un buen ratico. Mira, no sé si lo puedan ver. ¿Sí? Sí. Es de Roger Pita, está en Bogotá, lo pueden conseguir. Es un libro extraordinario, muy bonito. Se llama Cuando los claroscuros se difuminan, amoríos entre amos y esclavas en la Nueva Granada colonial. Es de Roger Pita, es de la Academia Colombiana de Historia. Lo bueno es que hay muchos, digamos, la historia social, la historia como sociocultural, pues va avanzando mucho, y ahí sabemos ya mucho más de lo que, digamos, de lo que pasaba entre los seres humanos allá. Ok, muchas gracias. Bueno, Melinda y tú, Marianelli, creo que eso nos dio apenas para ir cerrando nuestra tertulia de hoy. Melinda, dale. Go ahead. Pues yo creo que María quería terminar con su idea. So déjala terminar y después nosotros. Ok, entonces, Marianelli, adelante. Ok, sí, hice la pregunta porque yo desciendo al menos de un esclavo. Entonces ya lo encontré, ya lo estoy trabajando. Y dentro de los documentos que encontré, está en el Archivo Histórico de Antioquia, dice año de 1779, el legajo 14 dice el protector de esclavos por Lorenzo y Josefa, que lo son de Pablo Serna, para que se le obligue a que los venda al amo que ellos quieran. Entonces, tengo varios documentos del Archivo Histórico de Antioquia que se llama el Fondo de Negros y Esclavos. Es un fondo que ya está totalmente digitalizado, por eso hice la pregunta, porque como desciendo de un esclavo, estoy haciendo la investigación y entonces dice protector, pero no por una letra puesta acá, no, por quien lo hizo en 1779, 1750. Por eso fue que hice la pregunta. Bueno, es que Antioquia es especial para muchas cosas en la historia, ¿no? Y ahora, ¿no? Resulta que Antioquia tuvo un visitador español sumamente complejo, don Antonio Moni Velarde, de Valladares. Don Antonio Moni Velarde fue un personajote de la historia increíble, porque él, siendo un oidor y visitador, se fue para Santa Fe de Antioquia a ponerle orden a eso. Él es el papá de la colonización antioqueña. Él es el papá de la construcción de medio país de Occidente, en realidad. Entonces él tuvo que organizar todo ese tema. Pero él llevaba una situación muy brava, y es que él tenía que hacer cumplir la pragmática de su majestad de 772, que prohibía la unión entre desiguales. Entonces, ¿cómo hace? Cuando ve
él encuentra que había una fiesta, por ejemplo, la fiesta de María Purísima, que era un festival terrible, y entonces él había que había mucha pólvora, le fastidiaba la pólvora. Bueno, él empezó a quejarse, ¿no? Pero lo que no le gustó es que encontró mucha relación de las esclavas con los criollos, ¿sí? Y entonces él empezó a ponerle orden a todo, a la tierra y a todo. Y el tema del protector de esclavos no es para proteger los esclavos como tales, sino para la vigilancia de los esclavos en la aplicación de la pragmática de su majestad de la prohibición de relaciones entre desiguales. Hágame el favor. Y sin embargo, entonces aparece ese cargo que sí, que me parece chévere que usted lo haya encontrado, pero no es un cargo producto de la orden de un visitador, ¿sí? En que sí. Pero a los esclavos realmente no se les protegió. ¿Sabe cuál fue la tragedia de los esclavos de Antioquia? La independencia. Bolívar mandó reclutar 3.000 esclavos y los quitaron a todo el mundo. Y los esclavos terminaron siendo, buena parte de ellos, fusilados por desertores y demás. Y ahí es donde empieza la gran... Es decir, la campaña del sur fue terrible para los esclavos y para los indios, por supuesto. Ustedes saben que la independencia se hizo, o sea, muy en contra de las castas. Las castas son las que sufrieron, los indígenas, los negros, que supuestamente la independencia era para la libertad, fue todo lo opuesto. Pero como la historia no la han contado tan mal, pues ahora que estamos hilando fino vemos eso. Entonces, Marianelli, esa historia está muy bonita y si quiere compártame un par de documentos, yo sí quiero mirar porque no tengo otros casos, pero Amón y Velarde lo estudiamos mucho por eso, porque él sí ordenó muchas cosas y entre esas esa, pero en función de la pragmática de la prohibición entre desiguales y parece que al parecer terminó esto, ¿cómo se dice? Protegiendo a los esclavos, pero ese cargo mire, no es... Es un artículo que estoy escribiendo que mi mentor es Andrés y voy a hablar de la real pragmática y de todo lo que usted está diciendo porque hay una contrariedad en la historia y muy bueno, usted acaba de decir la palabra, estamos hilando fino. Por eso es que estoy aquí con ustedes, para aprender lo que sí es verdad. Gracias. ¿Ustedes vieron Amores Ilícitos? No, yo no. Se las recomiendo. Es más, está en mi canal. Si quieren, véanla. Bueno, véanla. mi querida Melinda. Y verla porque usted tiene que ir a buscar el expediente entonces. Se llama Amores Ilícitos. Está en mi canal. Vaya a Silvano Pavón Villamizar y está el canal de YouTube y ahí está, Amores Ilícitos. Gracias. Melinda, nos quedan 5 minuticos. 5 minuticos, aprovechémoslos. Primero quería presentarles a mi querido esposo. Moisés García, yo solo quería agradecerles a todos, Moisés, por esto. Hemos estado involucrados en esta investigación desde hace mucho tiempo y para mí esto es progreso. Es increíble que haya un grupo, porque el problema que Alejandro experimentó y que todos hemos experimentado tratando de encontrar información es que no existe una cultura en Colombia que le guste mirar hacia atrás a su historia, a su familia. Es algo que viviendo en los Estados Unidos uno ve la diferencia. Los gringos son súper orgullosos de su genealogía, saben de todo. Así el ancestro haya sido lo que haya sido, ellos quieren saber. Nosotros queremos todos ser descendientes de españoles blancos. Entonces, no tenemos esa cultura. En Pachavita, donde mi madre es, encontramos que habían reunido todas las cédulas de ciudadanía y las estaban votando de antiguas. Porque eso para qué, eso no es importante, hasta que alguien dijo, no pueden hacer eso, es parte del patrimonio. Entonces lo último que yo quería decir es, tiene que haber un movimiento desde abajo para hacer aplicar estas leyes, ¿no? Esto suena muy altruista y qué sé yo, pero el punto es que si uno se le mete a la iglesia desde el punto de vista que esto es de los feligreses, entonces le van a preguntar a ustedes, ¿cuándo fue la última vez que usted hizo la comunión? Y usted dice, no, yo no voy por allá hace 10 años, entonces usted no es un feligrés. Tiene que ser desde el punto de vista histórico, que el valor histórico que esto representa para Colombia, porque en realidad la iglesia se ocupó de llevar los registros por muchos años hasta que existió el registro civil. Por lo tanto, ellos jugaron un papel ejecutivo. Entonces, eso le hace al pueblo colombiano tener acceso desde el punto de vista histórico, no desde el punto de vista religioso. Y yo no, pues Alejandro hay que darle la manita con eso a todos. Yo iba a pensar con Alejandro, porque allá en Bogotá está, por ejemplo, el archivo de Santo Domingo, que es valiosísimo, porque para allá se fueron los documentos de todas las doctrinas de Santo Domingo, y el archivo de Santo Domingo está avanzando muchísimo, tengo entendido. Nosotros hicimos una parte, yo estuve por allá en Santo Domingo trabajando meses con ellos, y ahora me contaron que hace poco que van a digitalizar, y puede que el servicio mejore. Lo de Marianelli me llama la atención mucho porque es que
yo estaba, ahorita que ella hablaba, recordando las ordenanzas de minas, y en las ordenanzas de minas estaba la protección de los negros, de las cuadrillas en las minas. Entonces estoy echándole, me dejó la inquietud de mirar en esta parte del país donde tengo registros de ese protector de negros, porque en las ordenanzas sí tengo normas precisas para defender los negros. Tal vez eso mismo se aplicó en las minas de ese sector, las minas de Chocó y del Cauca. Por ahí veo un poco la protección de negros, pero que hayan instituido en los cabildos un protector de negros, no lo tengo. Eso sí, la verdad, en esta parte no. Ok. Sí. Bueno, como ustedes saben, esto es como en la Muchas televisión. El tiempo es muy corto y se pasa demasiado Total. rápido. Ya se nos fueron las 2 horas y yo no me di cuenta No qué me horas. diga. No me di cuenta. Va a haber Silvano, una próxima muchas clase. gracias. Excelente, muchas Maravilloso. gracias. Va a haber Maravilloso. Muchas gracias. otro encuentro. Sí, Claro, Hay que muchos. vamos a hacerlo hacer otra muchos vez, sí, más. gracias. El En otro 8 sábado. días y Mucho más. otro. Sí. Yo iba a decir que no es Gracias. justo como Súper. Colombia trata a ustedes, porque mi experiencia en Colombia siempre ha sido muy diferente. Mi arma secreta siempre ha sido ella. Si ella pide los registros, se los dejan ver. Si yo los pido, me dicen no. Cada Ahí está. Que ya llega la gringa a pedir el documento. Ahí está. Ahí está. Pues Ok. Silvano, agradecerte enormemente Gracias y a enorme, todos sí. un agradecimiento enorme por acompañarnos, por la participación. Y creo que la que se merece todos los vítores es nuestra querida Nana, que es la que ha estado al frente de esto y pedaleando y Sí, fregando No, tanto. y a gracias. Erika, o Erika sea, la también, idea sí. de Erika de empezar a hacer estas mini reuniones es fantástica y hay que seguirlas haciendo, sobre todo porque no todo el mundo puede o tiene la conciencia de hacer esto que estamos tratando de hacer todos, poniendo un granito de arena para tener un proyecto bonito y dejar un futuro para nuestros hijos o sobrinos, en mi caso. Eso es. Y lo vamos a hacer, Nanita. Lo vamos a hacer y te vamos a seguir molestando, Silvano. No, pues, Bueno, trabajamos con mucho cariño, por supuesto. Bueno, Muchas gracias. Gracias. cuídense, Bueno, que tengan una felicidades. feliz Buen tarde. fin Muchas de- gracias. Chao. Silvano. Bye Un bye. abrazo. Chao, Adiós. chao. Chao. Chao, Andresito, Anita, gracias. dejo de grabar en este momento. Ya. Sí. Espero a que me baje.